Bueno, eh, la clase pasada estuvimos trabajando con la definición de derivada, ¿sí? Habíamos dicho que para calcular la derivada de una función, íbamos a calcular el límite cuando h tiende a 0, de f de el punto donde voy a evaluar a la función, más h menos f del punto, todo esto dividido h. Habíamos dicho que si yo quería hallar la función derivada, en lugar de la derivada de la función en un punto, acá, en lugar de x sub 0, poníamos x, en forma general, ¿no? Entonces, si yo acá en lugar de x sub 0, o sea, en lugar de poner el punto, usaba x, obtenía la función derivada que me iba a servir para cada x sub 0 en el intervalo abierto donde fuera derivable la función. ¿Sí? También vimos la clase pasada que si una función es derivable en un punto, entonces es continua en ese punto. O sea, saber que la función sea derivable me garantiza de que sea continua. ¿Sí? Y también vimos esta tablita de derivadas que hacían o evitaban que tuviera que derivar por definición, calcular el límite, que en algunos casos esos cálculos de límite se volvían un tanto engorrosos. Entonces habíamos dicho que, salvo que el ejercicio me pida explícitamente que derive por definición, cada vez que tenemos que calcular una derivada, buscamos la función en la tabla y qué forma tiene la función derivada, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto lo podemos usar mientras el ejercicio me diga derivar. Ahora, si el ejercicio me dice derivar por definición, tengo que derivar usando el cálculo de límites, ¿sí? Usar la definición de derivada. Bien, y después vimos qué reglas había que utilizar para poder derivar, ¿no? Habíamos dicho que cuando yo derivaba una constante por una función, la constante la dejaba fija y derivaba la función. Habíamos visto que la derivada de una suma era la suma de las derivadas, que había una regla para derivar el producto, que era la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por el derivado del segundo. Y había una regla para dividir, que era parecida a la del producto, nada más que en vez de suma era resta, y además se dividía todo por la función que está en el cociente, en el denominador, al cuadrado. Y hasta ahí llegamos la clase pasada. La idea era hacer estos ejercicios del punto 3. No sé si tuvieron dificultades con alguno en especial, si quieren que resolvamos alguno particularmente, si los hicieron, si cotejaron con las respuestas. Díganme ustedes cuál quieren que abordemos y vamos repasando todo lo que vimos la clase pasada mientras. ¿Los hicieron los del punto 3, que eran para hoy? ¿Hay alguien del otro lado? No, profe. ¿Ninguno hicieron? Bueno, ayúdenme entonces a hacer el primero. Ayúdenme a hacer el primero. Tengo que derivar f'. Tengo que derivar f'. Tengo dos funciones que se están sumando. Así que ya sé que derivo la primera más y derivo la segunda. La primera tiene una constante, así que yo ya la constante la dejo. ¿Sí? Por propiedad. Una constante por una función, dejo la constante y derivo la función. La derivada del seno la busco en la tablita. ¿Quién es la derivada del seno? Constante, 0. Coseno. ¿Y la derivada de una constante? 0. 0. Bueno, ahí encontré la derivada de la primera función. ¿Sí? La del punto B es parecida, nada más que ahora tengo una función menos otra función menos otra función. Así que derivo la primera, menos, derivo la segunda, menos, derivo la tercera. ¿Sí? Vamos a la C. En la C tengo un producto. Esta sería F y esta sería G. Tengo que aplicar la regla del producto. ¿Sí? Si les resulta muy complicado aplicar la regla del producto, lo que podemos hacer es
A ver qué me dicen ustedes. Pero no me borra. Quiero borrar. Y cada vez me raya más. Ay, Dios, todo anda mal hoy. Bueno, no anda. Lo que podemos hacer es, a ver si acá lo puedo borrar. No. Bueno, es la distributiva, ¿sí? Para convertir la función f del ejercicio C en una suma y evitar hacer la regla del producto. Yo tengo que multiplicar 2x por menos 7x cuadrado y hago 2 por menos 7 menos 14, y x por x cuadrado sumamos los exponentes, x al cubo. Y después tengo que hacer 2x por 8, 8 por 2, 16x. Entonces, haciendo la distributiva, me queda más fácil calcular la derivada. Porque la constante acá la dejo fija. ¿Cómo se derivaba x al cubo? ¿Cuál es la derivada de x al cubo? 3x2. 3 por x al cuadrado. Bien, y esta es la segunda función. La constante la dejo como está, y la derivada de x, ¿cuánto daba? X. 0, No. 1. 1. Así que esto sería 16 por 1. ¿Sí? Lo que podemos hacer acá, si quieren, es menos 14 por 3, que es 52. Esto sería menos 52x cuadrado más 16. Ahora, si yo no me hubiera avivado de hacer la distributiva, no puedo borrar, me quedó una chanchada, y hubiese querido derivar el C aplicando la regla del producto, la primera función f es 2x y la segunda función es menos 7x cuadrado más 8. ¿Cuál es la regla del producto para derivar? Tenemos que llegar a lo mismo, ¿eh? Me decía, derivar la primera, la derivada de 2x, dejo el 2 y la derivada de x es 1. Por la segunda sin derivar, la dejo como está, menos 7x al cuadrado más 8. Más la primera sin derivar, que sería 2x, por la derivada de la segunda. Dejo el menos 7, bajo el 2 del x al cuadrado, y me queda 2 por x a la 1, y la derivada de 8 es 0. Bueno, parece que nada que ver, pero si acomodamos un poquito estas cuentas, acá tengo 2 por menos 7, menos 14x cuadrado, y 2 por 8, 16. Y acá tengo 2x por menos 14x, esto es menos 14x, 7 por 2, 2x por menos 14x es menos 28x cuadrado. Y acá tengo menos 28, menos 30, menos 42. Acá saqué mal la cuenta, era 42. Ahí está. Menos 42x al cuadrado más 16. Nos dio la misma derivada, ¿no? No puedo borrar, che. Qué macana. Ahí está. Ahora, si uno se aviva en este ejercicio de que haciendo la distributiva de entre el 2x y el menos 7x cuadrado y el 2x y el 8, que es lo que hicimos acá, fíjate que de pasar a aplicar la regla del producto, que me queda todo este chorizo largo rojo que está escrito acá, a pasar a derivar una suma es mucho más simple, ¿sí? Entonces, cuando tengan que derivar un producto, fíjense si no conviene resolver el producto. Ahora, por ejemplo, en el ejercicio D, el producto es no puedo hacer nada acá, más que el 2 juntarlo con el 4, este producto no puedo hacer nada porque una función es x cubo y la otra función es logaritmo. Así que acá no me queda otra que aplicar la regla del producto, ¿sí? Pero en el caso C, haciendo la distributiva, zafaba de aplicar la regla del producto y me quedaba un poco más agradable el ejercicio. Vamos a hacer el E que es del cociente, ¿sí? La función f es 2 elevada a la x, y la función g es raíz de x, ¿sí? Aplicamos la regla del cociente que decía,
Derivar la primera. ¿Cómo se derivaba? 2 elevado a la x. Búsquenla en la tablita si no se la acuerdan. Está acá arriba. 2 elevado a la x. Era la misma la derivada por el logaritmo natural de la base. ¿Sí? Entonces 2 elevado a la x me va a quedar lo mismo por el logaritmo natural de 2. Derivada la primera. Por la segunda sin derivar, raíz de x. Menos la primera sin derivar, 2 a la x. Por la derivada de la segunda. Esta la hicimos por definición. Me la acuerdo. Es 1 sobre 2 veces raíz de x. Todo esto dividido, la segunda función, que es raíz de x, al cuadrado. ¿Sí? Y no podemos hacer nada, lo sumo cancelar acá la raíz con el cuadrado. Y me quedaría en limpio 2 a la x por el logaritmo natural de 2, menos 2 a la x, por, bueno, sobre, si querés, 2 raíz de x, todo esto dividido, x, porque simplifica el cuadrado con la raíz. ¿Está? Más o menos la idea está de cómo aplicar las reglas de derivación para el cálculo de derivadas de estas funciones. No tengo que perder de vista si se trata de un producto, si se trata de un cociente, porque si es suma o resta no pasa nada, voy derivando y sumando o restando de acuerdo a la función. Ahora, si se trata de un producto o de un cociente, tengo que aplicar la regla del producto y la regla del cociente. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Bien, ¿quieren que hagamos alguno de la segunda columna que les parezca que les pueda llegar a traer complicaciones? Un consejo. Sí, no escucho, perdón. Por mi parte no, profe. Bien, un consejito para el I, para que corten camino. Si lo toman como un cociente, y, la función de arriba es x cuadrado menos 5 y la función de abajo es 3, tienen que aplicar esta regla del cociente, ¿sí? Ahora, si yo saco factor común 1/3, es decir, este 3 lo pongo afuera de la raíz, de la raya de fracción, me queda x cuadrado sobre 3, como el 3 ya lo saqué afuera, me queda el x cuadrado, menos 5 dividido 1/3, menos 15. Para que cuando yo haga distributiva vuelva otra vez a lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? Yo separé abajo, profe. Separaste abajo, bueno, esa es otra. X cuadrado sobre 3 menos 5/3. Esa es otra. X cuadrado sobre 3 menos 5/3. Y lo derivas como resta. Esto es 1/3 de x cuadrado, se deriva sobre x cuadrado, y la derivada de esta es 0. También. Entonces te ahorrás de aplicar la regla del cociente. ¿Sí? También era lo mismo. ¿Está? Si pueden evitar. Digo evitar porque son engorrosas las cuentas para aplicar la regla del cociente. ¿Sí? Bien. ¿Este lo pudieron pensar? ¿El 4? Sí, yo busqué la derivada de la función y después, bueno, la igualé a 9/4. Perfecto. Bueno, vamos a derivar f entonces. A ver, la derivada de f es una suma de funciones, así que derivo la primera más derivo la segunda. La derivada de 2x, el 2 lo dejo como está y derivo x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Bueno, 2 por 1 dejo el 2. Más. ¿Y la derivada de raíz de x? 1 sobre 2 veces raíz. Perfecto. No, 1 sobre 2 raíz de x. Ahí está. Esa es la derivada. Esta es la función derivada. Ahora me dicen que esta función derivada vale 9/4. Entonces, ¿qué hago? Esto lo igualo a 9/4. ¿Sí?
Me dicen que la función derivada vale 9/4. Yo ya encontré la función derivada. Bueno, es esta la función derivada. Ahora la igualo a 9/4. Y voy a tratar de despejar x. Para despejar x de acá tengo que tener cuidado, porque tengo dos términos. En uno no tengo x, entonces este que no tiene x es el primero que paso para allá. ¿Sí? Entonces me queda 9/4 menos 2. Y hago esta cuenta. Esto es 1/4, ¿no? 9/4 menos 2. Y acá podemos multiplicar cruzado para sacarnos las fracciones de encima, o podemos decir, son dos fracciones iguales y las dos tienen el numerador 1, entonces los dos de abajo tienen que ser iguales, ¿no? Que es lo mismo que multiplicar cruzado. ¿Sí? Si yo multiplico 1 por 4 igual a raíz de 2, a 2 raíz de x por 1 me queda esto. Y para despejar esto paso el 2 dividiendo, 4 dividido 2 es 2, y la raíz ¿cómo pasaría para el otro lado? Como exponente. Como exponente. Así que esto se verifica cuando x vale 4. ¿Sí? Entonces, si a mí me dan una función y me piden que la derivada tome un determinado valor, diré, bueno, derivo la función, la igualo a ese valor y planteo la ecuación. Una vez que planteo la ecuación, después me ocupo de despejar x. Les hago una pregunta que hasta acá no hemos hablado, ¿no? La función f, ¿qué dominio tiene la función f? Todos los mayores, todos los positivos, tendría que ser, porque está la raíz. La raíz de 0 se puede calcular, ¿sí? Se puede calcular la raíz de 0, así que lo podemos incluir al 0. Este es el dominio de la función f, ¿sí? Ahora, el dominio de la función es un intervalo de los números reales en donde es un intervalo semiacotado, ¿no? El 0 lo incluye. Recuerden que la derivada de la función siempre es en un intervalo abierto. En un intervalo abierto del dominio, ¿sí? Entonces, como el dominio es de 0 incluido en adelante, yo digo la función será derivable, es derivable, en un intervalo abierto del dominio. ¿Cuál es el intervalo abierto más grande que puedo armar en el dominio? El mismo, pero sin contar el 0. ¿Sí? Ay, me fui. Perdón. Ay, ¿dónde estoy? Me fui de la reunión. No sé qué pasó. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Ahí está. Me fui yo entonces. Entonces, como el dominio de la función es de 0 cerrado hasta infinito, y la función tiene que ser derivable en un intervalo abierto, el más grande que puedo armar es el mismo, pero sin incluir el 0. Entonces, si a mí me preguntasen en qué dominio es derivable la función, o para qué valores de x la función puede ser derivable, yo tengo que buscar un intervalo del dominio de la función que sea abierto, un intervalo abierto, ¿sí? Si el dominio es el intervalo cerrado en 0, bueno, infinito siempre es abierto, la función va a ser derivable en el intervalo abierto, en el que no incluye el 0, y de ahí en adelante. ¿Sí? Siempre tengo que pensar que las funciones son derivables en un intervalo abierto que está en el dominio de la función. ¿Está? ¿Se entendió este ejercicio? A mí me dan una función y me dicen cuánto vale la derivada. Tengo que averiguar los valores de x. Me están pidiendo que resuelva una ecuación. Entonces, lo primero que hago es buscar la derivada de la función, digo esta es la derivada, y después la igualo al número que me dicen que vale la derivada. Y por último resuelvo la ecuación. Cuando resuelvo la ecuación, doy la respuesta.
para tal valor de x, la función tiene derivada 9/4. ¿Sí? Si me preguntasen el dominio de la función, ya sé cómo calcularlo, y si me preguntasen en qué intervalo la función es derivable, tomo el intervalo del dominio y lo hago abierto. Ese es el intervalo más grande donde puedo derivar la función. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bueno, esto era tema de la clase pasada. Entonces, repasamos. Si me piden derivar por definición, tengo que calcular este límite. Esto es la derivada de la función en un punto. En un punto. En un punto. X sub 0, punto y coma, f de x sub 0. Si yo quiero calcular la función derivada, en lugar de un punto dejo la x. Y hago el mismo límite. El límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, menos f de x, todo sobre h. Esta es la función derivada. Esto me va a dar un número, ¿sí? Porque es la derivada de la función en un punto. Esta cuenta, este límite me va a dar un número. ¿Se acuerdan que representaba ese número? De la derivada de una función en un punto. La pendiente de la tangente. Exactamente, la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto, ¿sí? Y es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo encontrar la recta tangente a una función conociendo la derivada o sabiendo que la función es derivable, ¿sí? Nosotros vimos en la unidad 2, en la página 25 y 26, cómo encontrar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, ¿Se acuerdan que la pendiente de la recta la armábamos restando la y con la y, la x con la x, ¿no? Así encontrábamos la pendiente de la recta, y después armábamos la ecuación de la recta igual a por x más b, pero bueno, como yo quería que pasara por un punto, ponía las coordenadas del punto P o del punto Q, como ustedes quieran. Entonces, con esta fórmula yo encuentro la ecuación de una recta que pasa por dos puntos cualesquiera. Ahora, si yo quiero que esta recta sea no sea cualquier recta, sino que sea una recta tangente a la función en un punto, quiere decir que en ese punto la recta tangente y la función, cuando estoy bien cerquita de ese punto, cuanto más cerca esté de ese punto, la recta tangente y la función valen casi lo mismo. Lo único que tengo que hacer es cambiar a la pendiente de esta ecuación por la derivada de la función en el punto donde yo quiero calcular la recta tangente. ¿Sí? Entonces tenemos esta ecuación. Fíjense, la derivada de la función en el punto sería la pendiente. Me devuelve la pendiente. Y el punto es, a mí me van a decir en qué valor de x sub 0 lo quiero derivar. Bueno, ¿cómo encuentro el y sub 0? Este y sub 0 lo encuentro calculando cuánto vale la función cuando x vale x sub 0, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una chorrera de ejercicios para hacer, ¿sí? Hallar la pendiente de la recta tangente, antes de hacer los ejercicios, les comento que si se nos llega a cortar la reunión, volvemos a entrar con el mismo enlace, porque estoy usando mi cuenta personal y tengo 40 minutos nada más de habilitado para las reuniones. Entonces cuando se corta volvemos a entrar. En el ejercicio 5 me dice, hallar la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función 2x² en x igual a menos 1. Determinar la ecuación y representar gráficamente ambas funciones. ¿Lo hacemos el 5? Me dan la función 2x² y me dicen que la derive en el punto, o que encuentre la recta tangente en menos 1. Esta, yo la voy a dibujar acá, después la vamos a dibujar en GeoGebra. ¿Sí? 2x² sale por tablita de valores. Cuando x vale 0, 0. Cuando x vale 1, se va a cortar, La función vale 2.
cuando x vale menos 1, la función también vale 2, ¿no? Porque es una parábola. Entonces, esta sería la función f de x igual a 2x cuadrado. Lo que me están pidiendo a mí es que encuentre la pendiente de la recta tangente para x igual a menos 1, acá. Voy a tener que encontrar esa recta, ¿sí? Fíjense que esta recta es decreciente. Entonces, si es decreciente, ¿la pendiente es positiva o es negativa? Negativo. Negativa. Entonces, como la pendiente de la recta tangente yo la voy a encontrar derivando la función en el punto, la derivada de la función, de esta función en este punto me tiene que dar negativa. ¿Sí? Sí hice bien las cosas. Entonces vamos a encontrar la derivada de la función, o la función derivada, y después vamos a ver en ese punto cuánto vale. ¿Cómo derivamos 2x cuadrado? El 2 lo dejo como está, y el x cuadrado, ¿cómo se deriva? 2 por x. Exacto. Y esto se puede escribir directamente 4x, ¿no? Bien, ahora yo quiero saber esta función derivada, cuánto vale cuando x vale menos 1. Es decir, yo quiero saber cuánto vale la derivada para x igual a menos 1. Y va a ser 4 por menos 1. Menos 4. Coherente con lo que habíamos pensado, ¿no? Tiene que ser una recta tangente con pendiente negativa, ¿sí? Ahora, para armar la ecuación de la recta tangente, ¿qué necesito? Necesito la pendiente, que ya la tengo, que es menos 4, y un punto. Que del punto solo tengo el menos 1, que es la coordenada en x. ¿Con quién se vincula? ¿Cuál es la coordenada de y correspondiente a menos 1? F de menos 1. ¿Eh? ¿2 me dijeron? Ya lo había hecho en el gráfico, pero se obtiene reemplazando a la función, a donde dice x, pongo menos 1. Menos 1 al cuadrado me da 1 por 2, 2. Entonces yo tengo que hallar la recta tangente que tiene pendiente igual a menos 4, y que pasa por el punto de coordenadas 1, 2. Entonces la respuesta sería igual, pendiente, menos 4, por x menos el x del punto, más el y del punto. Acomodamos acá un poquito las cuentas. Menos 4 por x más 1, más 2, y acomodamos un poco mejor las cuentas, hacemos distributiva, menos 4x menos 4, más 2, por lo tanto la recta es menos 4x menos 2. ¿Sí? Acá yo la dibujé mal, la roja. La roja la dibujé mal. Ay, borré todo. ¿Por qué la dibujé mal, la rojita? Porque le hice pasar por el 0, y no tiene que pasar por el 0. ¿Por dónde tiene que pasar? Según Eso te iba a decir, ¿cómo sabía que pasaba por el 0? Claro, no, yo porque la dibujé así nomás. Tendría que haber esperado a calcular la recta tangente. Ahora que sé quién es la recta tangente, la dibujo como corresponde. ¿Sí? Yo de apurada, me apuré y la dibujé mal. Entonces, este es el punto de tangencia. Y yo ya sé que la recta tiene pendiente menos 4 y ordenada al origen menos 2. O sea que pasa por acá. Por este punto. ¿Sí? Ahora que ya tengo los dos puntitos, trazo la recta tangente como corresponde. Fíjense que si hice bien las cosas, para ir de este punto a este, me corrí 1 y bajé 4, que es lo que dice la pendiente, ¿ven? Me corrí 1 a la ¿Y derecha. cómo sabía antes que era decreciente y no creciente? ¿Cómo sabía? Sí. Porque hice el dibujo, yo dibujé la función 2x cuadrado, que sabía que era así, bueno, así no, como está más o menos dibujada
la azulcita, y marqué el punto x igual a -1, acá. Y yo tengo que trazar una recta ahí, no la puedo trazar así. Porque si la trazo así, la atravieso a la parábola, no es tangente. La tengo que trazar tangente a la parábola. Entonces yo ya me imaginé que para que sea tangente tenía que ser decreciente, porque si yo a partir de este punto trazo una recta creciente, voy a cortar a la parábola en 2 puntos. Ya deja de ser tangente. ¿Sí? Igual no es necesario anticipar la respuesta. Mientras yo pueda dibujar bien a la función f de x, y una vez que armé la ecuación de la recta, dibujo la recta, más allá de que conozca el punto de tangencia o no, tiene que quedarme coherente, ¿sí? Si yo a partir de -2 me corro 1 y bajo 4 y trazo la recta, y la recta no pasa por -1, 2, que es donde yo quiero calcular que sea tangente la función, hay algo que estoy haciendo mal. Hay algo que estoy haciendo mal, y es ahí donde tengo que cambiar el chip y decir, bueno, reviso, o dibujé mal las funciones, o dibujé mal la recta tangente, o derivé mal, o calculé mal la ecuación de la recta. ¿Sí? Bueno, en este caso la respuesta sería la ecuación de la recta tangente, es, y esta sería la respuesta. ¿Sí? Como me pide el gráfico, bueno, ustedes tienen hoja cuadriculada y regla, es más fácil para dibujar. Dibujé la función 2x², esta 2x² no la dibujé como dibujamos las parábolas buscándole el vértice, las raíces y todo lo demás, porque es x², está pelada, no tiene nada para averiguarla. Entonces yo ya sé que es cóncava hacia arriba, y que es como x², con que arranca de 0, le calculo cuánto vale para 1 y -1, y ya le doy la forma. ¿Sí? Fíjense que para dibujar una función cuadrática, nosotros buscamos el vértice, las raíces, la ordenada del origen, el eje de simetría, un punto simétrico, pero cuando la función es así, tan sencillita, que no está completa, que solamente tiene x², bueno, la dibujo de 0 para arriba o de 0 para abajo, dependiendo de qué número acompaña la x². ¿Y cómo la dibujo? Bueno, ahí sí uso una tablita de valores para dibujarla. Ahí sí uso una tablita de valores para dibujarla. ¿Está? ¿Se entendió este ejercicio más o menos? Nos quedan 2 minutos antes de que se nos corte. Hacemos el ejercicio 8. Porque fíjense que el 6 es parecido. ¿Sí? Tengo que dibujar la función 1 sobre x y hallar la recta tangente para x igual a 2. Así que tengo que derivar esto, ver cuánto vale la derivada para 2, 2 con quién se relaciona, armar la ecuación de la recta, dibujar las dos funciones y ver que da lo mismo. ¿Sí? En el ejercicio 7 me preguntan si la recta tangente al gráfico de esta función, que es una parábola, es paralela al eje X. Yo tengo una parábola y me están diciendo que la recta tangente es paralela al eje X. ¿Sí? Es paralela al eje X. Y es tangente, es decir, que toca a la parábola en este punto nada más. ¿Quién es este punto? Si la recta tangente es paralela al eje X. ¿Cuál es el punto de tangencia? ¿Quién sería? No es cualquiera, es uno muy particular de la parábola. ¿Quién sería? Vamos que se nos corta. B. ¿Ve, dijiste? El eje No, de no, simetría. El eje de simetría, el X del vértice, exactamente. ¿Y cómo se calculaba en una función cuadrática de esta forma? El X del vértice o el eje de simetría. Menos B, 2 B por sobre A.